Hoy día tenemos invitados especiales. Como ustedes saben, las batallas en el futuro ya no van a ser por el cobre, por el petróleo, por la pesca, por los territorios, van a ser por la biodiversidad y por el agua. El mundo se muere de sed. Tan es así que importantes políticos a nivel mundial están hablando de que el agua natural debe ser privatizada. El Perú no escapa a esta problemática y en los últimos tiempos se anuncia cada vez con mayor volumen el problema de la privatización de los sistemas de agua y desagüe de las principales poblaciones del Perú. Los primeros en levantar su voz de protesta han sido los trabajadores de estas empresas, todas ellas empresas públicas. En Lambayeque ha sonado las alarmas. Hace poco hubo un sorpresivo certamen con conferencia de prensa en el Colegio de Ingenieros de Lambayeque. El ingeniero Lucio Azalde, un constructor, un político, presentó una propuesta diciendo que esa propuesta contaba con el apoyo de 12 colegios profesionales. Los entendidos han expresado su sorpresa por tamaña y aventurera afirmación, porque en el certamen el señor Lucio Azalde diseñó una propuesta general sin mayores detalles, señalando que él proponía una asociación público-privada para que una empresa subsidiaria de la constructora Graña Montero administrara por 30 o 50 años la planta de agua potable de Chiclayo a cambio de realizar las obras indispensables para su modernización y para dar un buen servicio. La primera sorpresa fue que no hay el detalle específico de las obras y, en segundo lugar, silencio sobre algunas propuestas estratégicas y de peso, como el problema de la dotación de agua para esa planta, porque en el plan hidráulico de Lambayeque, Depolti, los técnicos de Depolti planteaban un reservorio como Tinajones 2 para surtir de más agua a Chiclayo y, por otro lado, para que sirviera de amortiguador cuando la laguna Boró 1 y Boró 2 tendría que ser secadas para descolmatarlas, cosa que no se hace decenas de años. Hasta allí el conocimiento. Los trabajadores de la llamada empresa de agua de Lambayeque, de Chiclayo, hace tiempo vienen luchando por impedir la privatización porque señalan varias cosas. La primera, que no es la solución adecuada a la problemática de dotar de más agua y de calidad a la población, sino que también están en juego los legítimos derechos adquiridos de los trabajadores de este servicio público. Están con nosotros la señora Pilar Cabrera Celada, secretaria general del sindicato Sudcelán de Lambayeque, el señor Santos Negreiros Cruzado, secretario de Defensa de la Federación de Agua Potable del Perú, y la señora Lidia Valdés Moura, secretaria de organización del sindicato de Agua Potable de Chimbote. 3 dirigentes sindicales de peso, quienes están recorriendo el norte explicando la problemática del agua potable, no en particular la problemática de Chiclayo, sino la problemática general que se quiere privatizar el agua, un servicio esencial para la vida como es respirar el oxígeno del ambiente. Buenas noches, señora Pilar, te saludo como dirigente sindical que eres, amiga, luchadora social a quien conozco hace más de 30 años, y para mí es un honor presentarte públicamente para que el pueblo conozca a sus dirigentes y para que sepa merituar a aquellos que se han mantenido en la lucha
y que muchas veces son ignorados, son ninguneados, porque la gran prensa solo destaca a los señores que tienen un cartoncito. Pilar, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Tito. Efectivamente, en primer lugar, agradecer la oportunidad de este importante medio que se dirige a la colectividad lambayecana, día a día también compartiendo esta lucha por los intereses legítimos de nuestra región. Quisiera partir de lo más esencial, el agua como derecho humano. El agua como derecho humano definitivamente, por la esencia de lo que es un componente que busca la calidad de vida de la población, no puede ser tratado como una mercancía. Y ese es el objetivo que persigue las diferentes formas para las cuales se traslapa lo que es el asocio público-privado, llámese concesión, llámese arrendamiento, son diferentes figuras o formas, pero lo cierto es que lo único que se busca es la rentabilidad económica, obviando la rentabilidad social. Los que estamos presentes acá formamos parte de la macrorregión norte, ¿no? Hoy día hemos sostenido una reunión inclusive con el directorio, ¿no? Representantes de Cajamarca, Chimbote, Piura, La Libertad, ¿no? Efectivamente estamos recorriendo todo el país porque son 42 empresas de agua potable a nivel nacional que pretenden ser privatizadas. Para todos es conocido que existe la única empresa que logró ser privatizada por el ministro Cornejo, que es Aguas de Tumbes, ¿no? Que el primer operador privado fue Latinaguas, a quien el gobierno le inyectó más de 100 millones para que iniciara la operación, recibió donación del banco alemán. Sin embargo, siendo el ente regulador de la SUNAS, jamás fiscalizó, jamás se le impuso una multa, quebró y se retiró. Hoy esa empresa está en manos de Agua de Manizales, que en Colombia es una empresa pública de muy buena rentabilidad, pero ha venido a invertir como operador privado. Hoy se debate Tumbes en una crisis tremenda y podemos verificar en el internet, ocupa el último lugar en lo que es calidad del servicio. Partiendo de ahí... Señora Pilar, una interrupción. Ajá. O sea, que la experiencia inicial de las privatizaciones es absolutamente negativa y contraria a los intereses de la población. Un fracaso total, y ya lo probamos a nivel mundial. Hoy Francia, que fue unas que lideraron la privatización, Francia, Alemania, han remunicipalizado el servicio, porque han caído en la cuenta que la privatización no es la solución definitivamente. Y hoy ese modelo, con este gobierno neoliberal, un gobierno que traicionó realmente los intereses del país, pretende a través de esta famosa compañía Graña Montero, ¿no? Que es el socio peruano de Aqualogi, que está detrás Agua de Barcelona, pretende pues involucrarse de esta manera en todas las empresas de agua potable. De Trujillo, de La Libertad, ha sido totalmente rechazado. Luego acá en Piura, Cajamarca, ¿no? Los mismos directorios han evaluado. Por principio, cuando tú mencionaste, ha habido una conferencia de prensa en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Donde el señor Lucio Azalde, pues, creo que no ha hecho más que desnudar los verdaderos intereses, porque habla de la inversión de un proyecto integral, dice. Cuando hablamos de integralidad no hablamos de exclusión, no hablamos de discriminación. Nosotros como empresa de agua potable acá en la región, ¿no? Cubrimos todo el ámbito jurisdiccional con 26 administraciones. Y fíjate Tito, que este proyecto, perversamente, porque es algo perverso cuando se trata de excluir aquellas zonas más vulnerables, el proyecto solamente pretende administrar Chiclayo, La Victoria y Leonardo Ortiz. No considera su proyecto de la inversión en la provincia de Lambayeque y sus distritos, ni mucho menos Ferreñafe y sus distritos. Entonces nosotros preguntamos de qué integración, de qué inclusión, porque ahora la política es inclusiva, y esto es excluyente, discriminatorio. Partiríamos la administración de Excel en dos. Entonces ellos alegremente pues dicen que esta compañía pretende invertir 1.020 millones de nuevos soles para invertir acá en nuestra empresa. En primer lugar, nuestra empresa, como buen comunicador social, y que han compartido también ustedes en la lucha contra la corrupción, sabemos que estamos emergiendo de una crisis de corrupción. Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad instalada, que eso es lo que ha visto esta compañía,
Aquí no va a tener que crear, que construir. Acá tenemos nuestras lagunas Boró, donde abastecemos el agua. Tenemos las lagunas de estabilización, donde se tratan las aguas residuales. Tenemos nuestros pozos, tenemos 2 plantas de tratamiento. Entonces, pues, la inversión de estos señores, que no iría más allá de 200 millones, no sabemos ni dicen dónde van a invertir los 1.000 millones o 800 millones que les sobrarían, ¿no? Entonces, bajo esa figura, se pretende engañar a la comunidad que esto es un desarrollo. No, aquí se busca la rentabilidad económica, aquí hay lobbies tremendamente, y el promotor, pues, de esta compañía Graña y Montero es el ministro Bonges. ¿Por qué? Porque hay otras compañías, pero no, es Graña y Montero la que pretenden imponerla, y nosotros como Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable hemos sentado posición. Primero, que la ley mal llamada de modernización, que es la 3045, pretende, dice, que es una ley que va a modernizar. No nos oponemos a la modernización en nuestra empresa. Innovación tecnológica, por supuesto, pero tiene que ser una ley que no sea centralista. Este es eminentemente centralista. La Constitución Política del Perú contiene las funciones bien claras de las municipalidades, pero al ser una ley centralista los deja como convidados de piedra, incluyendo al gobierno regional, porque digitan desde Lima, se va a elegir el gerente, se eligen los directores, los representantes, por una parte. De otra manera, como es rentabilidad económica, los sectores más vulnerables pues no van a ser beneficiados, ¿no? En ese sentido nosotros rechazamos bajo ninguna forma la privatización. Ahora bien, el gobierno tiene la obligación de hacer inversión pública en lugar de darle a terceros, a estas multinacionales, para alimentar esos apetitos a través de otras personas que son promotoras acá en nuestra región. Simplemente, ¿por qué no dar esos capitales para que se manejen, entendiendo que estamos en otra administración, ¿no? Entonces nosotros decimos no a la privatización bajo ninguna de esas formas, pero sí un manejo transparente y un manejo público. Ya basta de injerencia política, porque la injerencia política es la que ha hecho mucho daño a estas empresas. Señora Pilar, una pregunta de fondo para pasar el micro a don Santos Negreiros. Si esto es así, ¿qué explicación tú, como profesional que eres, como dirigente sindical de mucha fuerza, como una mujer progresista, luchadora, qué explicación das al hecho de que EPSEL esté económicamente en mala situación? ¿Cuál es la explicación a eso? La corrupción definitivamente es el primer lugar. En segundo lugar, mira, se habla que estamos quebrados. Sí tenemos un déficit, pero ¿qué ha sido originado? Toda la comunidad lo conoce, que se convirtió en la alcancía de muchísimos alcaldes, y bueno, pues el robo fue directo, ¿no? Se apropiaban de nuestra recaudación, de nuestra cobranza. La comunidad lambayecana sabe cómo fue nuestra lucha, que inclusive tuvimos que llegar al extremo de hacer huelgas para comprar varillas flexibles. ¿Por qué? Porque todo era prácticamente sacado, retirado. O sea, era una caja de fondos para el municipio. Una caja de fondos para el municipio, una injerencia política, y bueno, pues lamentablemente estuvo instalada toda una banda, se puede decir, en nuestra empresa. Pero ello no nos ha detenido, y lo hemos demostrado. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva gestión, hay 3 funcionarias que inclusive en consenso con la nueva gestión ahorita están gerenciando. Nuestros pagos ligeramente están al día, se están honrando los compromisos, estamos resaliendo, y aparte de eso no estamos quebrados. Nosotros tenemos un patrimonio más de 500 millones, ¿no? Que ¿por qué se habla de que estamos descapitalizados, que perdemos? ¿En qué se basa, por ejemplo? O sea, que la empresa es rentable, lo que pasa es que es mal manejada. Correctamente, has dicho la palabra precisa. Aquí es que no ha sido bien administrada. ¿Por qué? Por la corrupción, como le decía acá el compañero, ¿no? Entonces, nosotros exigimos que esta empresa sea manejada técnicamente, no políticamente, ¿no? Por eso hemos hablado con nuestra Junta de Accionistas, le hacemos un llamado y reiteramos. Yo creo que si la Junta de Accionistas, con esta experiencia lamentable que ya ha pasado, ellos actúan de la manera correcta, como es EPSEL, su negocio es el agua, y el agua, nosotros nos corresponde la operación y el mantenimiento de los servicios. La inversión debe hacerse a través del gobierno. Quisiera escuchar ahora al secretario nacional de Defensa, ¿me equivoco? Así es. De la Federación de Agua Potable, don Santos Negreiros Cruzado, que además es dirigente en La Libertad. Así es. Perfecto. Don Santos, ¿qué nos puede decir de esta problemática Quisiera nacional? agradecer por permitirnos llegar a los oyentes de acá del pueblo del Chiclayo, Lambayeque.
Venimos denunciando, no de hoy, de hace muchísimos años, porque esto de la privatización es una política implementada por el señor Fujimori, continuada por el señor Toledo, que privatizó Tumbes, continuada por el señor Alan García y perfeccionada por el señor Ollanta Humala, sirviente del imperio, sirviente de Graña y Montero. Tal es así que su operador privado se ha convertido en ministro de Vivienda. Y les pongo un ejemplo. Esta ley, ¿qué es lo que contempla? Contempla, en primer lugar, aplicarnos la deuda de Fonavi, la deuda de ese dinero que jamás nosotros lo solicitamos como empresas. Ese dinero lo gastó el señor Fujimori, el dinero de los fonavistas para hacer su campaña reeleccionista. En esa medida, le pongo un ejemplo, a todas las empresas del país nos quieren llevar al sistema concursal. ¿Por qué nos quieren llevar al sistema concursal? ¿Por qué? Porque nuestros ingresos, por ejemplo, anuales... Perdón, ¿qué es el sistema concursal para que entienda la gente? Claro, el sistema concursal es el siguiente. A ver, para ponerle un ejemplo, Sedalib, su presupuesto anual es de 120 millones de soles. Nos aplican la deuda de Fonavi, nos aplican otras deudas, nuestra deuda... ¿Ustedes no recibieron el plata de Fonavi? Así es, no recibimos, lo gastó el señor Fujimori directamente. Entonces, nos cobran esas cuentas, entonces, aparentemente, contablemente, apareceríamos insolventes. Pero no es un dinero que hayamos recibido. Sedapal debe miles de millones de soles y no le aplican, por ejemplo. Todos los estados del mundo, incluyendo el estado peruano, deben millones de dólares y sin embargo no lo declaran insolvente. Sin embargo, acá hay una política dirigida, digitada a entregarle al grupo Graña y Montero. Y le pongo un ejemplo, La Libertad. En La Libertad, por ejemplo, el señor ministro de Vivienda, coludido con los de APP del señor Acuña, que tenía el control de la empresa de Sedalib a través de sus directores, se convirtieron en operadores privados al servicio de Graña y Montero. Tal es así que tenían preparado todo para ingresar en este año a administrar Sedalib. Han trasladado equipos, maquinaria del Ministerio de Vivienda, que es el dinero de todo el pueblo, y adicionalmente el ministro de Vivienda le ofreció públicamente en La Libertad entregar 2.500 millones de soles a Graña y Montero para que se haga cargo de administrar Sedalib. Cuando nosotros le decimos, señor, ¿por qué entregarle a un operador privado el dinero del pueblo? ¿Por qué no le entrega a los administradores que están a la fecha, que no son los corruptos que estuvieron ayer? Dice sencillamente que desconfía. Hay órganos de control, hay órganos de fiscalización para administrar el dinero del pueblo. Graña y Montero no va a invertir nada. Debe saber la población, porque el Estado ha hecho aprobar dentro de su política económica una partida especial para entregarle al operador privado y en especial a Graña y Montero. Todo alcalde provincial, departamental que va al Ministerio de Vivienda, lo primero que le proponen es, voy a dar una propina. Por ejemplo, creo que a Chiclayo le han ofrecido 40, 50 millones, siempre y cuando acepte al operador privado, que es Graña y Montero. Pero ¿cuál es ese proyecto? A partir de 2018, a partir de 2020. O sea, esperar primero que le dé el dinero al Estado y el Graña y Montero no invierte nada. Aparentemente aparece pues Graña y Montero que debe de verle mucho el señor Ollanta, por eso está desesperado para pagarle su campaña seguramente, porque en Trujillo, por ejemplo, lo ha hecho ingresar en Hidroandina, donde el Estado es accionista. Ha ingresado, ha ganado la tercera etapa de Chavimochic, por ejemplo, también. Y en La Libertad es algo más cruel, más criminal, porque ahí el proyecto Chavimochic lo administra el gobierno regional. Y hay un convenio de que una vez pasado al operador privado, el agua ya no va a pagarse en soles, sino en dólares. Hemos denunciado esto, hemos levantado a la población de La Libertad y como respuesta hemos tenido que expulsarlo a los directores del señor Acuña de APP, de nuestra empresa Sedalib, y de esa manera mantenernos con nuestros directores, nuestro gerente general, que están en contra de la privatización, porque somos la segunda empresa en el Perú, estamos en azul, hemos tenido una utilidad este año de más de 12 millones de soles, fuera de los 11 millones que el señor Acuña dejó de pagar por los mantenimientos de las áreas verdes. Estas son más o menos las situaciones que vienen sucediendo a nivel nacional. Por esa razón, pueblo de Lambayeque, pueblo de Chiclayo, y pueblo a nivel nacional, tenemos que aprender de los hermanos de Arequipa, luchar hasta donde nos dé la vida, porque defender el agua es defender la vida, y derramaremos la última gota de sangre porque nos vamos a quedar sin agua. Esa es nuestra misión como dirigentes, por eso estamos recorriendo al país, levantando las conciencias para defender el agua, que esté en manos públicas, porque conocemos, sabemos la administración, y además por los años de experiencia que tenemos en el manejo de distribución de nuestras empresas del agua potable del Perú. Don Santos, ¿nos permite un lapso
para pasar la propaganda, que es de lo que vive el programa, y de ahí continuamos con esta interesante conversación. Permiso. Siente, saborea, disfruta de la sazón peruana en toda ocasión. Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño. Contra la inmoralidad y la injusticia. Látigo, periódico regional independiente al servicio de los sagrados intereses de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. Látigo, director Gonzalo Añí Castillo. Látigo, circula en toda la región. Búsquelo en su puesto favorito. Seguimos con este problema de el agua potable, el alcantarillado, el agua que es vida, porque es un asunto de interés público. Pero quiero notar algo que ustedes a lo mejor se dan cuenta. El papel creciente de las mujeres en las luchas sociales en el país, que antes no era, éramos los machitos, pero es casi un fenómeno sociológico que tiene que ser escuchado y tiene que ser analizado y estudiado, porque, por ejemplo, en la Policía Nacional, las mujeres están teniendo un papel cada vez más creciente y la gente como que las ve como personas ajenas a la corrupción. En los sindicatos es cada vez mayor la presencia de las mujeres, en todo ámbito, en las universidades. Hay una fuerte presencia de mujeres como buenas alumnas y como preocupadas. Yo recuerdo cuando, para que una mujer estudiara, pucha, era una cosa rara, ¿no? O habían las carreras para mujeres, como servicio social, educación, enfermería, solo mujeres. Ahora las mujeres están en todos sitios y nos están empujando a los hombres, pero para bien. Quiero presentarles a ustedes a la señora Lidia Valdés Moura, secretaria de organización del Sindicato del Agua Potable, hablemos para que se entienda, de Chimbote. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor Tito Pantoja, a su servicio para cualquier pregunta y intermedio de usted. ¿Cuál es la problemática del agua como servicio público esencial en Chimbote? Bueno, en Chimbote nosotros somos una empresa paramunicipal, es administrada por los municipios, los 4 municipios, Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Guarmey. Nosotros aquí estamos en pie de lucha por la no privatización del agua potable. El gobierno está remetiendo sobre la población.
Entonces, nosotros como luchadoras sociales, como sindicalistas, estamos en pie de lucha. En esta vez estamos apoyando a nuestros hermanos de Chiclayo, Lambayeque, porque las autoridades tienen que saber que el agua es un derecho humano, que la población tiene que tener un agua de calidad, un agua que tiene del servicio público. Nosotros como dirigentes estamos en pie de lucha para que no privaticen nuestros servicios, ¿no? Dime, también en Chimbote hay el problema de que ya hay empresas con nombre propio que quieren coger y administrar, evidentemente, para ganar plata y para que suban las tarifas. Porque acá hay un señor que ha venido a Chiclayo y ha dicho, no se preocupen, va a haber agua de primera calidad, se va a modernizar todo y además no van a subir las tarifas. Y todos los que sabemos algo y tenemos algún recorrido en la vida, sabemos que cada vez que hay esto, lo primero que hacen los empresarios es subir las tarifas perjudicando al consumidor. En Chimbote ha habido la amenaza de Graña Montero, pero no ha pasado de más. Ha sido una amenaza del gobierno, pero ahí estamos nosotros los dirigentes y el pueblo con sus autoridades para defender nuestra empresa. Porque si bien es cierto, el gobierno quiere modernización, nosotros como trabajadores y el pueblo no se opone, pero no concesión, no tercerización, porque eso es darle apetitos a los más grandes. ¿Y el pueblo en qué queda? Como dice usted, es una gran mentira que no va a subir las tarifas. Es la realidad, que la gente debe saber y el pueblo de todo el Perú debe saber que si privatizan el agua, van a subir las tarifas. Y ende los trabajadores también van a ser afectados, ¿no? Correcto. Quisiera tocar un punto que no lo estamos tocando, el punto sindical. Quisiera que la señora Pilar nos explicara cómo están organizados los trabajadores de este servicio a nivel nacional, cómo es su federación, porque normalmente las cosas de los sindicatos y los trabajadores no son tocados. Uno abre un diario o prende la televisión o la radio y lo primero que escucha es que fulano mató a Mengano, que tal el ómnibus se accidentó, que hay una violación, que hay un asalto, que hay una muerte, que hay un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Las noticias feas. Lamentablemente, Tito, tú has tocado un punto muy neurálgico, la comunicación. La comunicación forma parte del soporte de la cultura de un pueblo, de la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues el desarrollo se mide por sus niveles de educación. Y cuando un gobierno neoliberal, esclavo del Fondo Monetario Internacional, a través de su marco macroeconómico multianual, donde fija políticas prácticamente no de desarrollo, sino de aplastar el desarrollo, vemos pues que solamente interesa el crecimiento económico, más no el desarrollo económico, ¿no? En ese sentido, el movimiento sindical a nivel mundial se ha visto fortalecido, y cuando tú hablabas de la participación de la mujer, efectivamente, la mujer es una de las que más se ve afectada cuando no hay acceso al agua potable. Madre de familia, trabajadora, a veces tú ves en las piletas cuánto tiene que madrugar una modesta madre de familia. ¿Crees tú que estos señores que ahorita quieren la pulpa, por decirlo así, Chiclayo, La Victoria y las infraestructuras de acá, no les interesa a las poblaciones vulnerables? Por eso nosotros, afiliados a nuestra Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, no estamos hablando como se quiere vender ahorita, dice los trabajadores tienen miedo a la privatización porque van a perder las gollerías. No, señores, estamos hablando de un derecho humano donde el Perú ha suscrito la resolución de las Naciones Unidas donde dice el agua es un derecho humano, y en estos momentos en la ley de recursos hídricos también se habla como un patrimonio de la humanidad el agua. Qué contradicción, ¿verdad? Y qué incompatible. Si es un patrimonio de la humanidad, entonces ¿por qué quiero vender? ¿Por qué quiero privatizar? El Estado debe ser el garante principal de garantizar el acceso a toda la comunidad, a toda la población. Entonces, en ese sentido, nosotros debidamente organizados, hoy ya como macrorregión norte, tenemos macrorregión oriente, a nivel de todo el país, estamos nosotros haciéndole frente a esta política del gobierno que pretende arremeter ya no solamente contra los derechos de los trabajadores. Hoy estamos defendiendo nuestras empresas públicas, nuestros recursos naturales, que hoy los está vendiendo el gobierno. Entonces, ¿de qué identidad peruana vamos a hablar? ¿De qué vamos a ser dueños ahora? Pretende privatizar la salud, la educación, los hospitales.
Por Dios, no podemos nosotros. Por eso desde aquí a todo el pueblo lambayecano, todos, no solamente los gremios sindicales, las organizaciones sociales y el pueblo en general, tenemos que arremeter contra dos lacras. Una, la corrupción. La corrupción tiene que ser extirpada, pero una extirpación radical, no permitirlo en ninguno de los estamentos. Nosotros como trabajadores sindicalizados en nuestras asambleas hemos dicho, si nosotros señalamos al corrupto, no podemos permitir en el seno de nuestras organizaciones sindicales tampoco la corrupción. Sobre eso quiero hacer una pregunta, Pilar, por favor, si me permites. Claro que sí. Se habla mucho de que la corrupción, se dice, los trabajadores son corruptos. Quiero que me expliques eso. Bueno, nosotros hemos vivido pues unas crisis que gracias a Dios lo hemos logrado superar. Cuando se dice el trabajador corrupto, nosotros partimos de decir, corrupción es cuando no se cumplen las normas, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen los procedimientos, cuando a veces se amplía la burocracia por las recomendaciones políticas. Por eso hemos dicho, si queremos realmente nosotros que este manejo que reclamamos nosotros sea transparente, que garantice no solamente los derechos de los trabajadores, sino también de los usuarios, nosotros tenemos que retomar la práctica, profundizar en los valores éticos, no solamente cuidar nuestro medio ambiente, sino trabajar para que en la cultura de la organización se vaya erradicando. A nuestros compañeros trabajadores hemos dicho, no al clandestinaje. Estamos haciendo un convenio con nuestra empresa de tal manera que vamos a trabajar para bajar los índices de clandestinidad, para sincerar también la tarifa catastral, Tito, porque ya hemos sido nosotros como trabajadores sindicalizados verificando que algunas residencias que tienen piscinas, correspondiéndole pagar la tarifa real, pagan 36 soles como tarifa doméstica, hoteles, hospitales, y hemos dicho nosotros, la política dentro de nuestros trabajadores, nuestros compañeros y compañeras trabajadores, tenemos que darle fortalecimiento a la práctica de valores, y ello también inducimos a nuestros proveedores que también colaboren y no ofrezcan las prebendas. Tenemos que hablar de todos los puentes que se relacionan, sea entre nuestros clientes externos como los clientes internos, para que una gestión sea realmente de calidad y de calidez. Tiene que haber valores éticos en los que dirigen, los que nos dirigen, llámese junta de accionistas, llámense directorio, llámese su organización gremial, todo es un equipo, un conjunto, pero la práctica de valores tiene que verse en el terreno. No más burocracia, no más injerencia política. Si queremos participar con una visión de socio estratégico como gremio sindical, por eso que hemos alcanzado algunas alternativas de carácter técnico. Por ejemplo, descentralizar, que se cree la oficina de la administración en el distrito La Victoria, en Leonardo Ortiz y en Chiclayo. No concebimos que nosotros, Mochumí y Pacora, tenemos nuestro administrador. Por ejemplo, Motupe tiene 3.500 usuarios y tenemos una administración. ¿Cuántos usuarios tenemos en Leonardo Ortiz? Entonces, ¿para qué? Para darle facilidades, que tenga La Victoria su hidroyés, su equipo máquina de balde, sus brigadas, de tal manera que los pobladores no tengan que trasladarse hasta la sede central para hacer un reclamo. Y de la misma manera, venir de la Explanada, Villahermosa, esos usuarios que vienen a hacer sus reclamos, tendrían que ir a una oficina administrativa en Leonardo Ortiz. No, estamos pidiendo que se contrate gente operativa, no administrativa. Nosotros necesitamos trabajadores de campo, que nuestros hidroyés se les dé su mantenimiento preventivo. Tenemos una maquinaria de donación japonesa, tenemos equipamiento. Por eso nosotros decimos, ¿qué pretende venir a decir Grañi Montero que esto lo va a reflotar? Nosotros tenemos capacidad instalada, tenemos equipamiento, pero sí es necesario también hacer una reingeniería. Tenemos que cambiar la cultura de la organización para que el trabajador sea disciplinado también, atienda con calidez. Nosotros reconocemos, Tito, no estamos dando un servicio como merece la población, pero también que no se le diga culpa de los trabajadores. Caramba, hemos vivido unas 2 gestiones de una corrupción terrible. Tuvimos el corazón de la corrupción metido en nuestra empresa y nos ha costado a nosotros luchar. Y estamos saliendo adelante. Tenemos buenos profesionales, buenos técnicos. Y permíteme mencionar rápidamente un consultor, un experto que nosotros consideramos que él trabajó cuando se construyeron las plantas, el ingeniero Luis Reyes Carrasco, un connotado ingeniero de alto nivel, que inclusive él estuvo como miembro de la Comisión de Grandes Proyectos. Y él inclusive ha alcanzado un proyecto para mejorar el abastecimiento de agua. Y ese proyecto lo tiene en sus manos el ingeniero Lucio Azalde. Él se lo ha entregado. Entonces, un proyecto del técnico que realmente justificaría y que mejoraría la dotación de agua potable a Chiclayo y Ferreñafe, ¿no? Qué curioso, Pilar. Yo justo he estado últimamente en contacto con el ingeniero Luis Reyes, vive en Reque. Así es.
¿no? Para que me explicara esto, y me dijo con mucho gusto para entrar a hacer un debate para que la gente conozca, y se interrumpió la conexión con él, pero voy a reanudarla porque tú realmente eres una persona que conoce. Mira, yo quiero rematar este programa, estamos terminando, nos faltan unos minutos porque viene otro programa. La planta de agua potable de Chiclayo, ¿hasta dónde llega su servicio? Mira, nuestra planta acá irradia, directamente bombea, por ejemplo, todo lo que es Chiclayo, ¿no? Tenemos sus alrededores, Leonardo Ortiz, pero todo viene, el abastecimiento es bombeado a nuestros reservorios, y de paso de nuestros reservorios ya se distribuye a la población. En los distritos sí tenemos nuestros pozos, nuestras camas, pero acá en Chiclayo está con la línea conectada hacia el reservorio Pimentel, por ejemplo, ¿no? Acá en Chiclayo lo que es el tanque norte, el tanque sur acá en La Victoria, y nosotros tenemos estas plantas que no pasaría de 200 millones de una inversión, Tito, para dejar nuestras plantas ok, ¿no? Y dar agua nosotros tenemos. Lo que pasa es que también hay zonas. Tú sabes cómo se quedó bombardeado Chiclayo con el famoso consorcio Chiclayo. Y nosotros decimos, ¿dónde estuvo el ingeniero Lucio Azalde? ¿Dónde estuvieron el decano del Colegio de Ingenieros cuando estuvo bombardeado Chiclayo y no veíamos la presencia del Colegio de Ingenieros que realmente reclamara, hiciera una movilización? Nadie se preocupó de supervisar, carambas. Y hoy el corazón está que les bombea fuerte por darle todo el apoyo a Graña Montero. Ahora el ingeniero Lucio Azalde ha sido designado para el CEPRI. Entonces yo no sé por qué ahora ha cambiado, está en el agua potable, ¿no? Entonces yo creo que, por favor, tenemos que trabajarlo con mucha responsabilidad, y desde aquí invocamos a nuestra Junta de Accionistas y a nuestro directorio, ¿no? De que trabajemos juntos, luchemos por defender una empresa emblemática como él es EPSEL S.A. Señores que me ven casi todos los días, no saben ustedes, para mí, lo significativo que es reencontrarme con una vieja amiga, Pilar Cabrera, guapa como siempre. Nos conocemos un mundo de años, y verificar un asunto, un fenómeno sociológico. La presencia cada vez mayor de las mujeres en sindicatos, en organizaciones y también en empresas, ocupando y realizando roles que antes solo estaban reservados para los hombres. Yo quiero agradecerles a ustedes, a doña Lidia Valdés Moura, secretaria de organización del sindicato Chimbote, a don Santos Negreiros Cruzado, secretario de Defensa de la Federación Nacional de Agua Potable y también dirigente en La Libertad, y a Pilar Cabrera Celada, asistenta social, profesional, asistenta social, quien es la secretaria general del Sindicato de Agua Potable de Chiclayo. Gracias a ustedes, gracias también a ustedes que nos ven, y seguiremos tratando esas cosas que son de interés regional y también nacional. Hasta mañana. Permiso. Muchísimo. No.